Aprovechalos ahorra mes día con ofertas increíbles por todo diciembre. Agua de mesa sin gas en bidón día por 6,5 litros a 39,99. Y yogur entero bebible frutilla vainilla día por 1 kilo 25,99. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Ofertas exclusivas para socios Club Día. Ofertas válidas para consumo familiar. Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. ¿Sabes qué hay detrás del agua potable? Hay historia, hay tecnología, hay esfuerzo, hay compromiso, hay planificación, hay servicio, hay salud. AISA, juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Presidencia de la Nación. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda os gritos do seu sangue, guiado em silêncio à beira do grito. Chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Na encruzilhada de nossos destinos, povoam-se as horas de vagas lembranzas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes que nada vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Facebook /Ecomedios 1220, por Twitter en @HernánDobri o también en Facebook /Hernán Dobri. Hoy nos visita un economista que se recibió de licenciado en Economía en el año 1968 en la Universidad Católica Argentina. Trabajó en el Centro de Estudios Monetarios y Bancarios del Banco Central entre 1974 y 1978. En 1983 se convirtió en gerente de investigaciones y estadísticas del Banco Central. Luego fue subsecretario de Programación del Desarrollo de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Más adelante ocupó el cargo de subsecretario de Política Económica en el Ministerio de Economía para luego ser elegido presidente del Banco Central entre el año 1986 y 1989. También fue director de investigaciones del Instituto para el Desarrollo de la Industria de la Fundación UIA entre 1992 y 1997 y trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue consultor del Banco Mundial y presidente de la Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad y volvió a la función pública en el año 1999 cuando fue elegido ministro de Economía y después, entre 2003 y 2007, se desempeñó como secretario ejecutivo de la CEPAL. Es autor de La crisis económica en América Latina, alcances e impactos. Hoy nos visita en Voces y Memorias José Luis Machinea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí. La primera parte que vamos a abordar es ¿por qué? Es una gran duda que muchas veces se genera con los técnicos de carrera. ¿Por qué agarrar
un ministerio o una función pública en momentos tan críticos como te tocó en el 99 cuando asumió de la Rúa, donde el país venía de una recesión, teníamos el 1 a 1 anclado, una depreciación económica terrible? ¿Por qué pasar de la función privada tranquilo, que tenés toda la tranquilidad, y hacerte cargo de eso? Bueno, por dos cosas, ¿no? Por tres voy a agregar ahora. Pero una bueno, no tiene vocación pública, ¿no? Y entonces cree que puede arreglar algo, hacer algo. Segundo, porque yo me di cuenta que la situación estaba muy complicada y la verdad, puedo confesarlo aquí, traté de convencerlo de la Rúa que nombrar a otra persona para ministro de Economía, pero no tuve mucho éxito. Primero porque yo era la persona elegida por el Frente y por Alfonsín, ¿no? Entonces eso le daba cierta consistencia política. Y la tercera por tonto, será, ¿no? Pero por lo menos yo recuerdo lo que se hablaba en la época, que el hombre de economía de la Rúa era Ricardo López Murphy. Sí, y en quien él confiaba, bueno, que después terminó siendo tu sucesor. Claro, sí. Pero, ¿qué terció ahí? Porque lo que decías de Alfonsín, sí, y claro, de Chacho Alfonsín te apoyaban. Y de Chacho, bueno, pero eso le daba a la coalición esa, al menos en los temas económicos, a una persona que era apoyado por todos sus miembros, de alguna manera, ¿no? Entonces, tan malo no le debía parecer a De la Rúa, entonces, pero es cierto que yo le dije a De la Rúa que lo que tenía que hacer era elegir un ministro de Economía en que él tuviera total confianza, porque siempre el ministro de Economía toma decisiones difíciles, a veces difíciles de explicar, ¿no? Y uno confía o no confía en él, ¿no? Una vez creo que fue Alfonsín que le preguntó a González que cómo había elegido el ministro de Economía. Dice, bueno, yo busqué la gente que decían esto, lo otro, un señor que me parecía más o menos progre como economista, pero bastante consistente, y lo nombré. Y después hice más o menos lo que me dijo. Dice, ¿y dónde sacaste eso? Y yo le había preguntado a Palmer, de Suecia, y me dijo eso. Entonces, con esa enseñanza es lo que hice, ¿no? Claro, y eso yo trataba de transmitir eso. Uno tiene que confiar en el ministro de Economía porque es ese señor que toma decisiones complicadas, a veces que no se entienden demasiado bien. Pero fui yo. ¿Y sentías que no tenía toda la confianza? No, bueno, no, sí, tenía confianza en la Rúa, no voy a decir que no. Pero en todo caso no era más cercano en términos de cómo había visto él su visión de años previos de la economía, con la gente que más había hablado de economía, no era justamente conmigo, ¿no? Así que no es que no tuviera confianza, pero seguramente había personas más cercanas a su pensamiento y que tuvieran entonces la confianza. Pero bueno, yo venía siendo el vocero de la Alianza desde su creación, casi desde el 97, así que lo que sí no podía hacer, teniendo esa vocación pública y esa vocación por los partidos políticos, por la democracia, era decir, no, yo me voy a mi casa ahora, después de ser 2 años vocero de la Alianza, ¿no? Así que cuando me dijo que no, bueno, dije, allí vamos, ¿no? Y aparte fue un gabinete inicial donde había, si no recuerdo más, eran 4 economistas. Sí, claro. Pues estaba Juan Liach, estaba Rodríguez Llavarín, estaba López Murphy, claro. y Cristian Colombo, que también estaba Cristian Colombo, y estaba en la CIDE y Santibáñez en la CIDE, claro. O sea, era un gabinete donde todos eran economistas. Sí. Digo, ¿cómo se lidiaba con tantas opiniones de expertos? Bueno, fueron, la verdad, muy cuidadosos, digamos, en general. No se pusieron a opinar cosas muy distintas. Por ahí tenemos una charla privada con alguno de ellos, ¿no? En el caso de Ricardo López Murphy, es una persona que yo le tengo confianza personal. No coincido muchas veces con algunas de las posiciones o posturas de él, pero sí es una persona para conversar, sabiendo de que lo que uno conversa con él queda ahí, digamos, y algunas veces he conversado con él. Pero esto no se metió, digamos. Lo curioso, y acá no voy a hacer nombres, es que no necesariamente los economistas puestos en distintos cargos que no sean ministro de Economía son tan cuidadosos con el gasto, con esas cosas, sino que todos pelean también como otros ministros por algo más para su ministerio, ¿no?
Sí. Hasta que llegan al Ministerio de Economía y le quieren sacar a todo Claro, el mundo. absolutamente. Bueno, uno tiene roles distintos, ¿no? ¿En algún momento te pasó por la cabeza salir de la convertibilidad? Lo estudiamos, o sea, estudiamos cómo se podía hacer y qué implicaba, y nos dimos cuenta que el costo era extraordinario, porque había que cambiar todos los contratos, ¿no? Salir de la convertibilidad significaba reestructurar la deuda externa, romper todos los contratos, y es muy difícil volver políticamente de eso, ya no para un ministro de Economía, ¿no? Yo diría para un gobierno. Y aparte el costo, porque aparte el costo, para hacerlo menos ruido con los contratos, el costo económico era extraordinario, digamos, porque finalmente uno hace que, como pasó, ¿no? Finalmente, los deudores uno a uno cuando se salió de la convertibilidad, y los otros, claro, los depósitos de los bancos a 1,40, y 1,40 la gente se quejó amargamente, ¿no? Hubo cautelares, etcétera, etcétera, pero así todavía hay una diferencia, de 1,40 a 1, ¿no? ¿Cómo hacemos con la hoja de balance? Bueno, la plata la puso el Estado, un poquito los bancos, pero básicamente el Estado. Pero si uno quería hacerlo, generalizarlo a todos los contratos, era económicamente extraordinariamente costoso, ¿no? No, y aparte lo pudieron hacer porque también estaba el corralito y no Sí. podía sacar la plata, o sea, Sí, no podía hacer seguro, mucha corrida bancaria, seguro. que digamos, ¿no? Y cuando hay una crisis, se toman medidas heroicas y la gente está dispuesta, comillas, a aceptarlas, cosa que no está dispuesta a aceptar en situaciones relativamente normales. Nosotros, si vos mirás los diarios de esa época, no había ningún economista, salvo uno que falleció hace poco, del peronismo, que hablara de salir de la convertibilidad. Hablaban de que había que dolarizar, no salir de la convertibilidad, ¿no? Y las encuestas daban que el 70% de la población quería mantener la convertibilidad, digamos. Entonces, desayunar un día diciendo, bueno, señores, quiero decirle que se rompimos todos los contratos, todo lo que ustedes tenían, los depósitos, ¿verdad? Era no solamente un problema económico, sino político, porque no había sensación de crisis, había sensación de disgusto con algunas cosas de Menem, etcétera, pero crisis para tomar una decisión de ese tipo no había, ¿no? Así que, pero más allá de toda esta cuestión política, desde el punto de vista económico, era extraordinariamente costoso tratar de hacer esa transición más o menos razonable. Iba a ser un caos en cualquier caso, ¿no? Hace un tiempito, en una entrevista, te habían consultado sobre el actual sistema de múltiples ministros de Economía separados, sí. y habías dicho que no te gustaba ese sistema así, que creías que un ministro de Economía requiere más capacidad de decisión y coordinación, que es uno de los principales problemas del actual sistema, y que hubieses preferido un economista que coordine a todo el equipo, o sea, un ministro más, Sí. más fuerte. ¿Te sentías así en el momento? Sí, absolutamente. Yo no me eché la culpa a nadie de eso. Yo tenía poder, seguramente. Mis discusiones, la relación con el presidente era otra cuestión, pero no puedo decir, no, yo quería hacer otras cosas y no me dejaban. Yo me hubiese ido en ese caso, ¿no? No, yo me sentía así y creo que es lo que se requiere. Por eso yo le había dicho al doctor de la Rúa, mejor sería encontrar una persona que tenga mucha confianza tuya, por lo que contaba recién. Sí, yo me sentí que tenía libertad dentro de ciertas, yo sabía restricciones políticas, ¿no?, para hacer las cosas que me parecían razonables, ¿no? Ese no fue el problema era la convertibilidad, que es un sistema realmente que sirvió en una coyuntura, con la inflación que venía Argentina en su momento, pero que no servía a largo plazo. Y nosotros éramos conscientes de eso, y lo único que esperábamos es tener una situación internacional mejor, y en ese momento sí salir en todo caso. Lo que no podemos salir es corridos por el mercado. Pero cuando uno mira al mundo, ¿no?, y que hemos visto los últimos años, Europa, ¿cuántos han dicho? Grecia tenía que salir, España tenía que salir, nadie sale. Nadie sale a costos, con el caso de Grecia, enormes. ¿Por qué? Porque el caos económico y político de salir. Tuvimos el caso de Ecuador. Correa era muy crítico, el presidente Correa, del sistema de la dolarización, pero muy crítico. Yo he hablado con él cuando estaba en la CEPAL. Llegó y no salió. Y cuando se le cayeron los precios internacionales, había un congreso en ese caso, en ese momento, de economistas, y había varios argentinos. ¿Y ustedes qué harían?, les preguntó. Y dijo, ¿y por qué no salir? Ni loco, dijo. Y no porque no fuera crítico, pues se daba cuenta de la magnitud del problema que tenía por delante, económico y político, ¿no? Entonces,
Son sistemas que uno entra, pero es efectivamente muy difícil salir y solamente no termina saliendo en una situación de crisis. ¿Pero eso en un largo plazo o en un corto plazo? Porque Brasil también tuvo una convertibilidad corta. ¿Cuándo? Y salieron casi en paralelo con Argentina. Cuando hicieron un ajuste, si no me equivoco, fue el final después de la transición de Collor y con Fernando Henrique salieron No, hicieron un programa de estabilización. Sí. Con Fernando Henrique, pero yo no sé que estuvieran convertibilidad. No, convertibilidad así fija como la tenía No. Argentina. El tema de la convertibilidad es que los contratos estaban en dólares aparte. Sí. Todo, pero los alquileres estaban en dólares, los préstamos comerciales estaban en dólares, los préstamos de los bancos, los depósitos de los bancos, era todo en dólares, ¿no? Las tarifas de las empresas públicas estaban en dólares. Entonces, había que romper todos los contratos, no es el caso de Brasil, ¿no? No, por eso digo, nadie sale porque significa una ruptura generalizada de contratos y nadie sabe cómo hacer eso de una manera que no sea un caso. por las buenas. Por las buenas, claro, sí. Estamos conversando con José Luis Machinea. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche en Voces y Memorias, Cambalache, en la voz de Julio Sosa. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Escarfazo y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Hay que presentarlo. Era Julio Sosa cantando Cambalache, tema que eligió José Luis Machinea para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, quizás porque le gustaba a mi padre, ¿eh? Yo lo escuchaba más bien de joven, no de chico, pero de joven escuchaba a papá. Y a mí siempre me gustó. Yo sé que tengo varios que no les gusta Sosa, pero eso creo que él lo canta muy bien, ¿eh? Es una cosa muy arrabalera, muy fantásticamente bien. Es para Sosa, ¿no? Para Julio Sosa. Y creo que, bueno,
digamos, la historia del país, uno puede verla reflejada en Cambalache de alguna manera, ¿no? Bueno, es un visionario, porque lo vio mucho tiempo antes de que ocurriera. Claro, es cierto. Nos tenía bien junados, sabía cómo venía la cosa. Sí. No, es fantástico. Hay una medida durante la época del ministerio, en la época del gobierno de la Rúa, que quedaste marcado con esa famosa tablita. Ahora, en dos entrevistas hace poco, en una dijiste que la tablita fue un gran error político y en la segunda, estoy orgulloso de esa tablita. Bueno, ok. ¿Cómo lo ves hoy? Yo estoy básicamente orgulloso, ¿no? La tablita es que había tres cosas ahí, ¿no? Lo que nosotros hicimos es tratar de qué había pasado en los años previos de Menem. Lo que había aumentado el IVA pasó de 13 a 21. El IVA es el impuesto más regresivo que hay, ¿no? Yo llegué ahí y dije, bueno, nosotros no podemos seguir con el IVA, ¿no? Tenemos que ir a un impuesto a los ingresos. Claro que eran muy bajos en Argentina, nadie pagaba impuesto a los ingresos. Entonces la manera que pagaran es disminuir el mínimo no imponible, ¿no? Es una cosa muy técnica, la digo muy rápidamente, pero digamos, ¿cómo es en el resto del mundo? El mínimo no imponible, o sea, la gente que no paga impuestos, ¿a partir de qué nivel uno paga impuestos? Básicamente, en los países desarrollados es el ingreso per cápita promedio. Si uno está por arriba del ingreso per cápita promedio, uno paga, ¿no? Y la lógica es, los que están por arriba del promedio, pongan algo de plata. En los países en desarrollo es un poco más, algo de 1.5 o algo así, 1.8. Estaban 3, ¿no? El ingreso per cápita de Argentina era 8.000 y el mínimo no imponible de los solteros era 24.000 dólares en ese momento. Era un despropósito, bajamos de 24 a 18, de los casados también. Esa fue la medida, y lo que hicimos además es la tablita que era, que las deducciones que uno puede hacer en impuestos a las ganancias, lo que hicimos tampoco fue un invento nuestro, lo copiamos del resto del mundo, es a medida que aumenta el nivel de ingreso, claro, el porcentaje de las desgravaciones disminuye, ¿no? Ya, a altos niveles de ingreso no se deduce nada, y a bajos niveles se deduce todo. Esa era la tablita. Y había la tablita saltaba de 10 a 30, de 30 a 50, entonces era un lío, ¿por qué no? Porque si uno está en el 31, nada, eran cosas menores. La bronca era con el aumento del impuesto, no con la tablita. Entonces digo, yo estoy orgulloso de que, digamos, que ahí empezó la Argentina a cobrar realmente impuesto a los ingresos, que es un impuesto progresivo, ¿no? Como me dijo alguien en una conferencia, yo no puedo entender cómo usted no, estaba el impuesto, ¿no? Pero generó más recursos por impuesto progresivo y tenga esas críticas. Digo, ¿por qué es eso? Digo, pues lastimamos a mucha gente. Y entre otras cosas, lo que dije alguna vez, y lo voy a repetir ahora, no es para repetirlo muy seguido, nosotros hicimos otra cosa, que es a todas las personas que cobraban más de $10.000, por única vez le pusimos un impuesto del 10%. Y como me dijo un periodista, un conocido, me dijo, si mi señora te ve, te pisa con el auto, ¿no? O sea, le pegamos ahí a todos los periodistas muy exitosos de la Argentina, ¿no? Con ese impuesto adicional. Entonces digo, políticamente, yo habré dicho en ese contexto, políticamente no fue lo mejor, digamos. Entonces yo dije, ¿quién me puso a todos los periodistas en contra, digamos, ¿no? Ahora, económicamente, definitivamente yo creo que Argentina tiene que tener un impuesto progresivo a las ganancias. Lo que pasa es que eso se desnaturalizó, porque durante el kirchnerismo, ¿qué es lo que hicieron? La inflación fue 1.500%. Y ellos durante casi 14 años no aumentaron los mínimos no imponibles, de tal manera que empezó a pagar toda la gente a medida que aumentaba su ingreso, ¿no? Con la inflación. Entonces se convirtió en un despropósito. Y la equidad que tenía el impuesto a las ganancias, la posibilidad, dejó de serlo. Todo el mundo empezó a pagar 35% de tasa de impuesto porque se juntaron todas las distintos niveles de ingreso. Entonces, pero sigo pensando que es lo que un país como la Argentina requiere. Este país todavía recauda 2, 3 puntos, ¿no? En Europa el 75% de impuestos a las ganancias o a los ingresos
lo pagan las personas y el 25% las empresas. Por lo general, en los países de América Latina es al revés. 25% pagan las personas, 75% pagan las empresas. Lo que pagan las empresas no es progresismo, pero las empresas lo pasan a precios. Lo otro es la cosa progresista. Pero bueno, sí, me han pegado con eso. No me escapo del programa todavía hoy. El otro día me senté, no sé, en el programa no voy a decir cuál. Digo, ¿y usted qué piensa ahora de la ahorita? Dije, otra vez. Pero definitivamente, claro. Sí. ¿Qué te pasó por la cabeza el 6 de octubre de 2000? La anuncia de Chacho. Sí, yo diría que ha sido el 5, porque el 5 es el día de mi Sí, cumpleaños. sí, Digo, 5, 6, ahora... Yo diría que era el 5 y el 5 es mi cumpleaños. Yo dije, qué regalo me han hecho. Bueno, fue muy difícil. Les voy a contar una anécdota que es 15 días antes, creo que fue. Vino la gente de Standard & Poor's, creo, y dijo, vamos a bajar la nota argentina. Habíamos citado a Argentina. No, ¿cómo van a bajar la nota? Y me dijeron, no, la economía la vemos bien. Yo no sé por qué la veían bien en ese momento, pero bueno, pero tenemos muchas dudas sobre la situación política, ¿no? Veían tensiones dentro de la alianza. Y entonces, yo digo, de la Rúa no estaba, Chacho estaba de presidente, y digo, ¿pero quieren hablar con el vicepresidente? El presidente no está. Sí. Entonces hablaron con Chacho, y Chacho, como era un gran vendedor, digamos, a la hora de salir, y me llamó y dijo, listo, no bajamos la nota. Nos convenció, está todo en orden, a los 15 días se renunció, fue el 6 de octubre, ¿no? Así que eso fue durísimo como consecuencia económica. Y fue durísimo porque yo en ese momento no era consciente y me tardé un tiempo en convencerme o al menos sospechar fuertemente, de que efectivamente se habían pagado coimas en el Senado, ¿no? Porque además, al comienzo de esa gestión, el presidente, el vicepresidente, creo que estaba el ministro del Interior, yo y alguno más, dijimos, acá está claro, ¿no? Las reglas de juego son las nuestras y no vamos a caer en alguna de las cosas del pasado, que había pasado mucho durante el menemismo. Así que fue un shock, no solamente por el costo económico que tuvo eso, sino un shock político, ¿no? El riesgo país aumentó de 300 puntos en un mes, digamos, ¿no? Y estamos ahí, íbamos rumbo al default, ¿no? Pero políticamente era una acción que iba en contra de todo lo que habíamos predicado durante la campaña y lo que la mayoría de nosotros creíamos, ¿no? Y aparte era una de tus bases de sustento. Sí, claro. Y a partir de ahí, en tu puesto, ¿qué cambió? Más allá de por los problemas económicos, sino por la propia confianza, porque quedabas medio debilitado en apoyo dentro del propio gabinete. Bueno, sí, pero es cierto eso, pero ahí inventamos el tema de cuando se vino ese shock tan negativo. Yo hablé con Larry Summers, que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos, para ver la posibilidad de conseguir un crédito a largo plazo, esos préstamos grandes que habían hecho en el caso de Corea, los países asiáticos, y el famoso blindaje, no sé, el nombre de blindaje, no sé por qué salió, pero bueno. Entonces eso dio, finalmente cuando lo pudimos hacer, armar todo ese paquete, dio cierta tranquilidad por un periodo de tiempo. El riesgo ahí se empezó a bajar, las encuestas mostraban que había una imagen del presidente había mejorado. Me pasó que el ministro de Economía había mejorado más que la del presidente, lo cual generó algunos problemas. Entonces, pero la cosa se puso tensa de vuelta, y cuando se puso más tensa yo me di cuenta que la situación ya no daba para quedarme, digamos, ¿no? Era claro. ¿En qué momento fue eso? ¿En diciembre? No, enero, febrero, digamos, ahí la cosa se complica desde el punto de vista económico, pero yo percibía señales, comentarios por aquí, por allá, alguien que me decía esto y lo otro, que había ya... Claro, era muy difícil en ese momento, porque entre otras cosas, Cavallo y la gente que estaba con él decía que ellos podían hacer crecer la economía 10%, digamos, y claro, a cualquier político, digamos, entre 0, como estábamos, y 10% es una diferencia política extraordinaria, ¿no? Por lo tanto, tanto Chacho, definitivamente él,
y de la Rúa, desde siempre, querían a Cavallo como ministro de Economía, ¿no? Lo que pasa que yo creo que de la Rúa nos animó inicialmente, y por eso lo puso a Ricardo López Murphy, que duró 15 días nada más. Pero lo que ellos dos querían era realmente a Cavallo. Pero en cierto momento, antes de tu renuncia, le había sugerido a Cavallo que asumiera como presidente del Banco Central. Sí, ¿por qué? Porque en ese momento había un lío con el presidente del Banco Central, con el cual yo no simpatizaba, debo confesar. ¿Con Pedro Pou? Pedro Pou, sí, no simpatizaba, pero una cosa es que no simpatizaba y otra es que sacarlo, como se quería sacarlo en ese momento, y tanto parte del radicalismo como del frente querían sacarlo, era desde el punto de vista, en un momento de incertidumbre muy grande, era un tema, ¿no? Entonces yo traté de convencerlo primero a Ricardo López Murphy, que fuera, y me dijo de ninguna manera que voy a convalidar, que lo saque, bueno. Y entonces yo le dije al presidente, bueno, necesitamos alguien que genere credibilidad, y ese parece ser Cavallo, ¿no? Es difícil convivir en un gabinete con Cavallo, así que yo sabía que mis horas estaban contadas casi a partir de ese momento, pero digo, sinceramente, si alguien podía dar vuelta el panqueque ese, era el creador, el que lo creó, ¿no? Y que aparte tenía mucha credibilidad en los mercados, afuera, etcétera, etcétera. Así que el nombre de él definitivamente estuvo ahí, desde un comienzo. Pero estaba en la cabeza, digo, Chacho trató de volver como jefe de gabinete, cuando lo nombraron. Y bueno, de otras cosas no voy a contar, pero bueno, eso es. Estamos conversando con José Luis Machinea, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más Voces y Memorias. Estamos conversando la noche de hoy con José Luis Machinea. Recién veníamos hablando de la época del gobierno de la Rúa, pero la primera función ejecutiva fuerte vino con el anterior gobierno radical, con el de Raúl Alfonsín. ¿Qué significó para vos Raúl Alfonsín, en lo personal? Bueno, ahí tenemos un problema porque cada vez que hablo de Alfonsín me tiendo a emocionar, pero bueno. No, para mí es una persona a la cual yo quise muchísimo, digamos, con la cual no siempre uno se ponía de acuerdo, son otras cosas, ¿no? Pero realmente creo que fue un gran presidente en una situación
política y económica muy compleja, ¿no? Pero yo tengo un muy grato recuerdo de él. Digo, y no es que, insisto, que pudiera convencerlo de algunas cosas de economía o algo por el estilo. Es que era, sobre todo, una persona que confiaba en la gente que trabajaba con él, ¿no? Y si uno tenía un problema, él estaba primero para salir a defenderlo, ¿eh? No todos los presidentes actúan de esa manera, ¿no? Dejan que los ministros o el presidente del Banco Central caigan, igual hace que es políticamente razonable. No, él era en sentido extremadamente derecho, era una persona con la cual se podía hablar de política, de cómo veía el mundo, no sé, es lo que yo imagino como presidente, ¿no? Esa persona con una visión del mundo, de América Latina, que le ayudó mucho a los países que, cuando él asumió, todos los países que rodeaban a Argentina eran gobernados por dictaduras, ¿no? Claro. ¿Acordarse de ese proceso? Sí. Argentina fue el que dio el puntapié inicial en la región. Y él ayudó muchísimo. Yo viví mucho tiempo en Chile después. Si algo recuerdan los políticos de Chile, ¿no? Lagos y compañía, es el apoyo que tuvieron permanentemente de Alfonsín durante ese periodo. Así que trabajar con él fue en su momento una satisfacción muy grande, y con los años, cuando han pasado los años y después que él se ha ido, yo tengo básicamente gratos recuerdos, duros, porque la situación era muy compleja y dura, y muchas frustraciones. Pero desde el punto de vista personal, para mí fue una satisfacción muy grande. Lo sigo entendiendo y viendo de esa manera con el paso de los años, ¿no? ¿Cómo recordás esos años? Porque te tocó asumir el Banco Central con una época, por lo menos, más relajada y tranquila, sí, que la con la que terminaste yendo. Sí, pero sí, eso es así, definitivamente. Pero nosotros habíamos lanzado el Plan Austral, ¿no? Nosotros armamos el Plan Austral y conseguimos que por primera vez el Fondo Monetario aprobara un plan que implicaba congelamiento de precios, salarios y todas esas cosas, en parte porque hablamos también con el gobierno de Estados Unidos en ese proceso, pero el programa andaba razonablemente bien, muy bien, habíamos pasado la inflación de 30 a 2% por mes. Y claro, nosotros no controlábamos ni el Banco Central ni muchas empresas públicas, ¿no? No teníamos todo el poder del aparato económico, hablábamos antes de coordinación o no coordinación. Entonces, yo recién pudimos llegar al Banco Central en septiembre, si mi memoria no me falla, del 2000... Del 86. Del 86. 2000 no, del 86, pasaron tantos años, del 86, y ya era un poco tarde, porque la inflación la economía creció rápidamente, estabilizamos, y en el cuarto trimestre del 85 la economía crecía a un ritmo anual de 14%, había caído mucho y salió un balazo, ¿no? Porque los salarios reales se aumentaron, porque reapareció el crédito, etcétera, etcétera. Pero claro, era el momento que nosotros no teníamos ninguna ancla más en esa economía, necesitamos que el Banco Central desacelerara, ¿no? Y el Banco Central creían que la economía seguía en recesión, insistían y emitían un ritmo de 6-7% por mes, digamos. No era compatible. Por 3 o 4 meses sí, porque como siempre decimos los economistas, cuando baja mucho la inflación, aumenta la demanda de dinero, así que uno puede emitir un poquito más que la inflación. Pero no después de 6 meses, ¿no? Sí. Y no había manera, y aparte el Banco Central se puso a dar redescuentos, ¿no? Al banco hipotecario para hacer vivienda, por ejemplo, y entonces estaba fuera de control. Cuando llegamos al Banco Central digo que era un poco tarde porque ya la inflación había arrancado y estaba de vuelta a niveles del 8-10%. Y en ese periodo final, el 89, cuando sí, tiene que decretar el feriado bancario, sí, y compañía, ¿qué pensaste ahí? Bueno, eso fue durísimo bueno, pero eso viene a cuento, quizá, o sirve para mirar un poco la experiencia actual, digamos, qué es lo que pasaba en ese momento. En ese momento nosotros habíamos perdido credibilidad, habíamos renunciado, Alfonsín no quería que renunciáramos, bueno, habíamos perdido credibilidad, es cierto, yo veía de esa manera, y tratamos de renunciar, no pudimos, y ¿qué
¿Qué es lo que hicimos? Un programa para llegar a las elecciones razonablemente bien, ¿no? Famoso plan primavera. Y entonces, claro, eso implicaba, entre otras cosas, una actitud del Banco Central de dureza, porque era lo único que quedaba, digamos, para generar credibilidad. Por eso me recuerda un poco quizá la situación actual. Y entonces tasas de intereses reales muy altas, etcétera. Pero claro, llegó un momento en que nos íbamos empezando a acercar a las elecciones y Menem repetía que lo que iba a hacer es duplicar los salarios, bajar los impuestos a la mitad, no pagar la deuda externa por 2 años. Claro, en ese contexto, y aparte las encuestas le daban que iba a ganar las elecciones, era casi imposible. Entonces, cuando yo me di cuenta que a comienzos a fines de enero, comienzos de febrero, ya en ese momento empezaron a pedirme más dólares, ¿no? Y que todo lo que habíamos acumulado en el periodo peor se estaba por ir. Ahí la cortamos. Hablé con el ministro, que era Juan Sobril, y ahí la cortamos. Después hablamos con el presidente, un viernes a la tarde. La tomó muchos por sorpresa, muchos se enojaron muchísimo, etcétera, etcétera, pero no había otra manera que salir. Ahora, como siempre pasa en estos casos, cuando uno sale corrido por los mercados y con ese contexto, con esa idea de que lo que viene va a ser desde el punto de vista de las reglas del juego, etcétera, etcétera, como querramos llamarlo, un desastre, no hay manera de combatir contra eso, digamos, no hay tasa de interés que pueda uno. Entonces fue muy difícil, muy duro, poco sueño, momentos muy complicados. Bueno, finalmente nosotros nos fuimos en marzo, y de ahí en más, digo, ya había arrancado el aumento de la inflación y se fue deteriorando cada vez más, ¿no? ¿Y qué te dijo Alfonsín cuando le presentaste la renuncia? No, ahí ya lo que pasó es que el candidato del radicalismo, que era Angelos había dicho que algo así como si él tuviera una pistola le tiraría un tiro en la frente al ministro de Economía, o algo parecido a eso, digamos. Entonces, ir al candidato, no había manera. Entonces no hubo mucho que convencer a Alfonsín. Alfonsín dijo, bueno, sí, lamento mucho, pero no veo otra opción. Y así que nos fuimos en ese momento. Estamos conversando con José Luis Machinea. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, We Are the Champions, Queen. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shadows and kicked in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the
We Are the Champions, Queen, y hoy que está tan de moda, ¿no? Sí, sí. Ha vuelto a la moda Queen luego de la película Rhapsody Bohemia. Sí, sí, a mí, algunos amigos que tengo que dicen, eso no es rock, me dicen a ellos, ¿no? Los rockeros duros. Pero a mí me parece una voz extraordinaria la de él, ¿no? Realmente espectacular, con mucho show, pero una voz absolutamente extraordinaria. Así que me gusta escucharlo, sí. Venís de muchísimos años de radicalismo. ¿Por qué elegiste la militancia del radicalismo? Por Alfonsín. Pues yo venía del peronismo, Okay. digamos, lógicamente. Entonces fue Alfonsín el que me convenció. Yo me afilié al radicalismo en el 89, o sea, en medio del caos total del radicalismo, etcétera, etcétera, ahí me afilié. O sea que formaste parte del gobierno sin haber sido ni siquiera cuadro del partido. ¿Verdad? Y me afilié al final. Y me afilié con Alfonsín, en un almuerzo que estaba Alfonsín. Sí, efectivamente. Bueno, digo, fue Alfonsín, básicamente, el que a uno en ese momento le movía estar con él y acompañar al radicalismo. Y bueno, y ahí sigo, no milito, ¿no? Radicalismo, pero uno quedó con algunos amigos de radicalismo y con los cuales conversábamos, hablábamos a veces, etcétera. Pero ya la militancia de ir por ahí me piden que dé una charla aquí o allá, pero ya no es como era hace 20 o 30 años. Pero bueno, dado el espectro de posibilidades de elegir, digamos, me sigo quedando con todos sus contras con el radicalismo. Me decías que venías del peronismo. ¿Venías de militancia peronista o es una cuestión de familia? ¿De dónde viene eso? No, mi padre no, sí, mi padre era radical de toda la vida, ¿no? Fuiste el hijo rebelde. Claro, como decían los amigos, me salió peronista, digamos. Pero yo no era un gran militante, sí, pero claro, esa cosa de que de los 60, ¿no? Y de los 70 también, que con el peronismo venía la revolución, digamos, ¿no? Y el cambio de la sociedad y eso, en ese momento yo tenía muchos amigos que sí trabajaban con el peronismo, y eso me impactaba de alguna manera, ¿no? La revolución pacífica, o no tan pacífica en algún caso, pero la revolución. Y entonces yo por eso simpatizaba en todo caso con el peronismo, y en todo caso militaba en las discusiones económicas o por el estilo, ¿no? ¿En qué momento decidiste quiero ser economista? Eso fue cuando empecé a estudiar, y el primer año yo estudié en la universidad, yo soy del interior, digo, yo vengo de Puerto Madre, ¿no? De Puerto Madre, sí. Y llegamos acá, y entonces la universidad. Entonces mi padre decía, bueno, pero tenés que estudiar en un lugar donde haya más tranquilidad, es el momento de la uva con mucho lío. Entonces terminé estudiando en la Universidad Católica Argentina, y el primer año había administración y economía, y era común para las dos carreras, administración y economía. Y yo no quería, iba a ser para contador, que yo no sé por qué, y sí, yo sé por qué, porque un hermano mayor de mi padre era contador y había sido vicepresidente del Banco Nación, entonces era el hermano, el tío, así, muy famoso. Y bueno, ahí había administración de empresas. Entonces el primer año yo tomé las dos materias, de administración y de economía. La administración me pareció muy aburrido, en economía tuve un gran profesor, Alberto Petrecola. Después, cosas de la vida, su hijo fue el primer profesor de mi hija cuando estudió economía. Y él, bueno, yo dije, wow, esto es fantástico, y a partir de ahí seguí economía, ¿no? Y fui a estudiar afuera y esas cosas. ¿Y qué fue lo que te atrajo de la economía? Yo diría, una cuestión eran los modelos hasta cierto punto, digamos. A mí me gustaban mucho las matemáticas también, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esta idea de que había una manera de arreglar la situación del país o de las cosas, ¿no?
había instrumental, ahí estaba la macroeconomía, la política monetaria, la política fiscal. Entonces uno, ahí es cuando me pongo a leer más los diarios, mucho más de lo que leía antes. Eso me motiva para moverme un poco a ver qué se pensaba en la política. Pero la idea que con la economía, con la soberbia que uno tiene cuando es joven, ¿no? Dotado de ese instrumental, iba a poder hacer algo por arreglar la situación del país, digamos, ¿no? Fue eso, me recibí, después fui a estudiar afuera, y cuando volví, yo volví en el 80, bueno, yo volví en el 75, había hecho la candidatura al doctorado, y fui años más tarde a hacer mi tesis para el doctorado. Me quedé un año afuera y volví en enero del 83, así que poco después ya iba a estar ahí, cuando fue Surril la Secretaría de Planificación, yo fui con él, y después fuimos a Economía, y después ya siguió la historia. ¿Sí? Recién contabas en un bloque anterior que tu papá te había dado ese amor por Cambalache. ¿Y qué más es lo que te marcó? ¿Que me marcó quién? ¿De mi padre? Ah, de mi papá. Bueno, él era un gran antiperonista. Me acuerdo que preguntarle, ¿y ese quién es? Peronista, me decía, ¿no? Una cosa parecida a la situación actual, ¿no? Pero él era una persona, él no había podido estudiar, ¿no? Terminó el industrial y nada más. Trabajaba en un campo que era de mi abuelo, y en el sur, ¿no? En la Patagonia. Pero él pensaba que sus hijos tenían que estudiar. Entonces, por eso él, digamos, el Madryn, y cuando le pareció que el Madryn en el secundario no era suficiente, iba a ser suficientemente bueno, me mandó a Buenos Aires a vivir con unos tíos, etcétera, inicialmente. Después vino mi madre, para que estudiara en un colegio mejor y después la universidad. Entonces, su preocupación por algo que él no había tenido, ¿no? Pero que entendía como una cosa fundamental en la vida, ¿no? Y bueno, eso me ayudó, digamos, para darle el empujón y poder estudiar. Y aparte era una responsabilidad muy grande, porque sé que estaban haciendo un esfuerzo grande mis padres para darnos educación a mí. Después vino mi hermano, que es 2 años menor que yo, que también cursó aquí el secundario y después se recibió de ingeniero y se volvió a Madrid, ¿no? ¿Te llegó a ver en la función pública? Sí. Cuando asumí en el Banco Central, invité a mi padre y mi madre y estuvieron ahí. ¿Qué te dijo cuando llegaste ahí? A él se le escapaba una gripe y a mí también. ¿Volverías a ser funcionario público de vuelta? Y no, ahora no volvería. Pero si tuviera, si te volvieran a convocar, si tuviera una nueva vida y empezar de vuelta, sí, digamos, yo no creo que pasar por la función pública me dio una experiencia, un conocimiento del mundo político y también de la economía, del mundo, porque hablábamos mucho del mundo, tanto como era presidente del Banco Central, cuando ministro, con los presidentes de los bancos centrales, los ministros de Economía del mundo, etcétera. Después la CEPAL me ayudó muchísimo a entender mejor cómo funcionaba América Latina y conocer a distintos personajes. Así que a mí, yo sí tenía, como dije antes, tenía una vocación por el sector público, esa de vamos a arreglar las cosas, we are the champions, quizá. Pero ya no. Ya está, es una etapa, y yo lo que creo sí es que hay que tratar de que los jóvenes, digamos, se involucren más en la política. Está bien que están, por lo que han escuchado en su casa y lo que han vivido, están un poco desilusionados de alguna manera de la política, ¿no? Pero, por ejemplo, en el radicalismo, creo que al radicalismo le falta tener unos jóvenes economistas que hagan lo que hicimos nosotros para bien o para mal, mejor en todo caso, lo que hicimos nosotros hace 15 o 20 años. Y
hay algunos, pero muy pocos, ¿no? Y yo creo que ese es un problema. Así que para estar ahí, para charlar de política, para charlar quizá de qué me parece de esto y lo otro, en términos de política económica, desde ya que sí, pero para militar, no, eso ya no. José Luis Machinea, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Voces y Memorias. Ha sido realmente un placer, ¿eh? Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nosotros nos vemos el próximo martes. Chao. Fecunda os gritos do seu sangue e ato em silêncio à beira do grito. Aprovecha los ahorra mes día con ofertas increíbles por todo diciembre. Galletitas mini crackers varios sabores día por 250 y 300 gramos a 23,99. Y tapas para empanadas roticeras criollas y hojaldre día por 450 gramos a 34,99. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Ofertas exclusivas para socios Club Día, ofertas válidas para consumo familiar. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada e interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. ¿Sabés qué hay detrás del agua potable? Hay historia, hay tecnología, hay esfuerzo, hay compromiso, hay planificación, hay servicio, hay salud. AISA, juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Presidencia de la Nación. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción.